ejemplo también. Veamos ahora entonces el tema o el concepto de lo que es una arquitectura de una red neuronal. Se distinguen tres tipos de capa. La capa de entrada, que es lo que estamos asimilando a las X en los modelos tradicionales. La o las capas ocultas, que son aquellas cuyas entradas y salidas se encuentran dentro del sistema y por lo tanto, pues obviamente no tenemos mucha posibilidad nosotros de la manipulación. La capa de salida, que es la que ya envía la respuesta a la red, de la red al exterior, o lo que es lo mismo, la Y. Entonces, si estamos hablando en el mismo esquema de X se procesa internamente y caemos a la Y. Recuerden también en la parte inferior los enlaces. De lo que se trata es que la red aprenda parejas de datos, de forma que cuando se presenta cierta información de entrada, el ejemplo dice A, podría ser la entrada de cualquiera de nuestras variables, deberá responder generando la correspondiente salida asociada B. O sea, una X produce una Y, o mejor, una variable de entrada, o toda la tanda de entradas puede originarme, o me debe originar una variable de las que estamos buscando estimar. Las redes que llevan a cabo este tipo de tareas también reciben el nombre de redes heteroasociativas, ya que intentan asociar pares de informaciones distintas. Por lo tanto, eso nos está llevando a decir es que también hay tipos de redes, obviamente. Este tipo de redes son útiles para la clasificación de patrones. Nosotros vamos a trabajar definitivamente más el perceptrón multicapa, que tiene la característica entonces de asociar una información de entrada con otra información de salida. Perceptrón multicapa es la que abordaremos mucho más en detalle en la próxima charla, pues bueno, en próximos videos, pero que ya nos vamos adentrando poco a poco en el tema. Acá tenemos una estructura que definitivamente pues no es que sean tan amigables en términos de ver qué es lo que el proceso hace, pero sí en lo general. Tenemos a la izquierda la capa de entrada, una capa de entrada. Y aquí para el ejemplo tengo siempre va a haber un sesgo, pero también tenemos unas variables, una variable de entrada que dice educ 1, 2, 3, 4, hasta 5. Esto no es más que una variable cualitativa que se entró de educación que tiene 5 categorías. Por lo tanto, si yo tuviese, y era lo que mencionaba ahora, otra variable que coloque como estado civil, tendría otras 5. Entonces saldría debajo de estado civil otras 5 rectángulos azules. Entonces podemos, y de ahí y de cada uno de ellos sale una línea para la capa oculta. Entonces podríamos entender fácilmente que cuando tengo 8 o 9 variables, algunas qualis y otras quantis, es de muy difícil lectura, definitivamente el gráfico, obviamente. Pero de momento el interés no es leer ni el gráfico, es entenderlo. Las variables de entrada son estas de acá. Tengo la variable cualitativa, tengo edad, tengo ingresos y tengo otra variable al final, categorías de ingresos, parece ser. Cada una de ellas con alguna función, aquí tengo una función de y, de c igual a 1 más e, alguna especie de, parecía alguna logística. Aquí tengo una de la tangente hiperbólica. Por lo tanto, lo que quiero significar es que hay varias funciones ya incorporadas en estos modelos y dependiendo de los datos se toma una u otra. ¿Quién lo toma? Bueno, también tiene opción de decir, pero el software también nos va a ayudar en ubicar uno u otro. Todas estas técnicas sirven para usar qualis, quantis, no solo en la entrada, sino en la salida. Yo puedo utilizar, de hecho es lo que pasa. ¿Cómo funciona una regresión lineal múltiple?
tengo la y, que es quanti, y tengo variables qualis y quantis en las variables predictoras. Acá también puedo tener mi variable y quanti y mis variables qualis y quantis llamadas variables de entrada. Pero también puedo tener variable quali en la salida, o sea, en la y. Por lo tanto, es mucho más versátil. Además, no tenemos que cumplir los benditos supuestos que estamos, pues que ya sabemos de la normalidad, por ejemplo. Entonces ahí hay otra situación relevante. ¿Y quién define el modelo? Pues ¿quién define cuál función es la que voy a usar? Aquí yo veo esta de acá, veo la de la tangente, veo otra en función de exponencial. Pues si bien uno puede hacer, digamos, hacer algunos ensayos de ver cómo se maneja, de qué comportamiento tiene, etcétera, el mismo software nos va a ayudar a ir, busca los datos y mira cuál función puede ser la mejor. La que mejor ajuste y prediga nuestra variable y. O sea que esas son las definitivamente ventajas que se observan. Esta ya la teníamos por allá en otra parte, ahora toca esta diapositiva, no viene aquí al caso. Y bueno, estos temas de partición lo veremos posteriormente, aunque ya de alguna manera se tiene toda la idea de ellos, pero voy a dejar hasta acá esta parte.